Bueno, una vez más, bienvenidos esta noche. Once more, thank you for coming this evening. Esta noche vamos a continuar en 1 Timoteo. Tonight we're going to continue in 1 Timothy, versículo 12, verse 12. Y vamos a acabar este capítulo, si Dios quiere. And we'll finish this chapter, the Lord wills it. Pero, antes que nada, ¿por qué no abrimos en oración? Let's open up in a word of prayer. Vamos a orar. Padre eterno, venimos ante tu presencia y te doy gracias por este día tan hermoso. Heavenly Father, I come before your presence and I thank you so much for this beautiful day. Te agradezco, Señor, por la lluvia que mandaste al justo y al injusto, Señor, en tu gran soberanía. And I thank you, Father, for the rain that you send, Lord, and the just and the unjust, Lord, through your great sovereignty. Y te pido, Señor, que bendigas este estudio una vez más, que nos lideres y nos hables a través de tu Espíritu. And I pray, Father, and I ask you to bless tonight's study and that you will speak to us and teach us through your Holy Spirit. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. And we thank you once more in the name of Jesus. Amen. Bueno, vamos a comenzar esta noche. Well, let's start tonight. Estaba pensando en el estudio de esta noche. So I was thinking about tonight's study. Y me encanta lo que vamos a leer comenzando el versículo 12. I love what we're going to read starting in verse 12. Porque el versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. So verse 12 reads, and I thank Christ Jesus our Lord, who has enabled me because he counted me faithful, putting me into the ministry, although I was formerly a blasphemer, persecutor, and insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Lo primero que vamos a ver esta tarde aquí o esta noche, so the first thing we're going to see tonight is la gratitud manifestada por Pablo. So we're going to see the gratitude displayed by Paul en este versículo 12. Después miraremos la abundancia de la gracia. Secondly, we'll see the abundance of grace del versículo 14 al 16, verses 14 through 16. Tercero, miraremos el reinado de Jesús, versículo 17. Thirdly, we're going to see the kingship of Jesus in verse 17. Y finalmente veremos el cargado encomendado a Timoteo del versículo 18 al versículo 20. And fourthly, we're going to see the charge committed to Timothy, verses 18 through 20. Pero lo primero que vemos aquí es algo muy importante. So the first thing we see here is something very important. Porque leemos, doy gracias al que me fortaleció, a Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor. So the first thing we see here is what? I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me. Ahora, lo primero, como les digo, que vemos. So the first thing we see here is las palabras apropiadas y correctas que leemos que dicen, doy gracias a Cristo Jesús. So the first thing we read here is the proper and correct words that we read, right? Which are what? I give thanks to Jesus. Estaba pensando de esto, and I was thinking of this. Porque muchas veces no damos gracias al Señor. Too often we don't thank the Lord. Muchas veces le agradecemos cuando todo nos va bien. So often we're so grateful only when things are going good. Pero ¿qué pasa en esos momentos difíciles cuando hay pruebas en nuestra vida y dificultades en nuestra vida? So what about those many times when we have difficulties and trials in our life? ¿Le damos gracias al Señor por esas pruebas? Do we thank the Lord for those trials? ¿O renegamos? Or do we complain? La mayoría renegamos, huh? Most of us will complain. Why? ¿Por qué?
¿Sabes lo que me encanta de Pablo? You know what I love about Paul? La gratitud que tiene por las pruebas, las tribulaciones. The gratitude that he has for the trials, for these tribulations. ¿Por qué? Porque estos momentos difíciles deberían uno de recibirlos y crecer en fe. Because in these moments, in these trials, one should receive them gratefully and grow in your faith. Esto va a incrementar tu fe. So this is going to, what? Grow your faith. It will increase your faith. Porque en el reconocimiento de todo lo bueno que Dios nos ha provisto. Because we're going to see and recognize all the good things that the Lord has provided for us. Doy gracias al que me fortaleció. I thank the Lord who has enabled me. Ahora, si vemos Lucas 11:52, vemos una diferencia, un contrasto. So when we read Luke 11:52, we see something opposite of it. Vamos a ver que muchas veces los que deben de traerte al Señor te separan de la gloria de Dios. So what we see in Luke 11:52 is that those who should be bringing you closer to the Lord actually separate you from the Lord. Porque dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia o el conocimiento, vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impedís. So we read in Luke 11:52, it says, woe to you lawyers, for you have taken away the key of knowledge. You did not enter yourselves, and those who are entering you hindered. Entonces, lo que podemos ver es que la religión te puede impedir de que entres al reino de Dios. So we can understand is that religion will keep others from coming to the Lord. Porque los maestros de la ley se aferraban a la ley. Todo dependía de la ley. Because what we see is that the teachers of the law just trusted in the law and depended solely on the law. Pero Pablo dice que, what does Paul say? Que el Señor nos fortalece, that the Lord what edifies, He enables us. La semana pasada estábamos estudiando un poco de las falsas religiones. So last week we were talking a little bit about false religion y falsos maestros and false teachers. Que nunca hablan del arrepentimiento. They never speak about repentance. Nunca hablan de que uno está en pecado. They never talk about one being in sin. Pero sabes que el arrepentimiento es importante para entrar al reino de Dios. Did you know that repentance is necessary to enter the kingdom of God? Y por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo, le doy gracias a Dios que él me fortaleció. So Paul's telling Timothy, right, I thank the Lord for He enabled me, He fortifies me. Porque esto es muy importante, porque si recuerdan, Timoteo está en Éfeso. Right, so if you remember, Timothy is in Ephesus. ¿Y qué fue lo que encontró Pablo cuando llegó por primera vez a Éfeso? Idolatría. So when Paul first came to Ephesus, what did he find? He found idolatry. Encontró la idolatría, ¿verdad? He found idolatry. ¿Y qué estaba haciendo la gente? Postrándose ante ídolos. So what was people doing? They were prostrating or bending the knee to these idols. Y si recuerdan, les dije que cuando Pablo vino a Éfeso, se armó el alborote. So if you remember, I told you that when Paul came to Ephesus, he started a ruckus, right? Los artesanos, the artisans,
que hacían las imágenes de Diana, they would make the images of Diana, se les bajó el negocio, so their business came down. ¿Y qué pasó? Se armó el alboroto en el estadio, por 3 horas estaban gritando, so Paul caused this great ruckus, right? For 3 hours they were going crazy, screaming at the stadium. And Pablo tuvo que huir, so Paul had to flee. Pero la iglesia quedó plantada, but the church was planted. ¿Y fue el último de sus sufrimientos de Pablo? Was that the last thing Paul suffered? No, ¿verdad? Pablo siguió sufriendo, como vamos a ver. Vamos a recapacitar un poquito. We're going to recap a little bit de lo que vimos la semana pasada, what we saw last week. Porque continúa, he continues, porque teniendo por fiel o teniéndome por fiel me puso en el ministerio. Right? Because he counted me faithful, putting me into who? Ministry. Cuando Pablo dice que el Señor lo encontró por fiel, tenemos que entender que él está hablando de las cosas que leemos en el libro de Hechos. So when Paul's talking about he found me faithful, we have to remember and understand that he's talking about the things that we read about in the book of Acts. Porque cuando leemos el libro de Hechos, when we read the book of Acts, leemos que Pablo fue arrestado, fue perseguido por muchos en el capítulo 9. Right? So when we read the book of Acts in chapter 9, we find that Paul was also persecuted. Pero antes que nada, él persiguió a la iglesia. So before even he was persecuted, he persecuted the church. ¿Y qué es lo que él hizo? What did he do? Do you remember? ¿Se acuerdan? Él iba en camino a Damasco, right? He was going to Damascus. ¿Y qué era su tarea? What was his duty? Fue a arrestar a los creyentes. He went to arrest the believers. ¿Y qué andaba haciendo Pablo cuando andaba arrestando a los creyentes? What was he doing when he was arresting the believers? ¿Los invitaba a la fiesta? Did he invite them to the party? No, right? Los llevaba a la cárcel. Familias enteras. Padres, esposas, niños, todos. Abuelos, abuelas. So he was arresting everybody. Mother, fathers, children, grandparents, anybody who called on the name of the Lord. Cualquiera que llamaran el nombre del Señor. Pero ¿qué pasó cuando iba? Se le apareció Cristo Jesús, ¿verdad? So what happened was, we see this in Acts 9:15. Vemos como, we see how the Lord appeared to him. Y me encanta lo que sucedió. I love what happens. Right? Porque dice Hechos 9:15. So Acts 9:15. Piénsalo. Before we get there, antes de que vayamos ahí. Cuando Pablo cuando Pablo se encontró con Jesucristo, Pablo quedó ciego. So when Paul met up with Jesus, right, Paul was blind. Y leemos que Pablo fue llevado a la ciudad, adentro de la ciudad, a una casa. So we read that Paul was taken inside the city to this house. Y ahí está por 3 días orando. So he's there for 3 days praying y ayunando and fasting. ¿Y qué sucede cuando estás ayunando? What happens when you're fasting? La carne se hace débil. The flesh becomes weak. Pero ¿qué es lo que se hace fuerte? El deseo de escuchar de Dios. The desire to hear from the word of the Lord. Y en la ciudad hay otro hombre que es muy importante lo que vamos a leer este día. So inside the city there's another man that's going to play a key role in what we're going to read about today. Un hombre llamado Ananías. A man by the name of Ananias. Que era un hombre muy fiel. A faithful servant. Y Jesús le dijo a Ananías, Ananías, ve a la calle derecha, a la casa de este hombre llamado Juan, y encontrarás a Pablo de Tarso, orando. Lleva 3 días orando y ayunando. So, Ananias is in his house. The Lord speaks to him and says, Ananias, go to the street called Straight.
go to this man's house. You're going to meet up with Paul of Tarsus. He's been praying for 3 days and fasting. Y Ananías le dice, oh, Señor, yo he escuchado las cosas que este hombre ha hecho a tu gente. But Lord, I've heard the things that this man has done to your people. Y me encanta lo que dice el versículo 15, y esto es donde vamos a empezar. And I love what it says in verse 15, because it starts here, look. Dice, ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel. Y le voy a demostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Right? So it says in Acts 9:15, but the Lord said to Ananias, right? Go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. For I will show him how many things what he must suffer for my name's sake. So now we pick up right here, verse 12. Ahora vamos a empezar el versículo 12 otra vez. ¿Qué dice Pablo? Nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. So we pick up, right? He says, because he counted me faithful, putting me into the ministry, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. My tongue is dry. Ignorantly, right? Ignorancia. Y aquí es donde vemos que la fidelidad. This is where we see faithfulness. Pero la fidelidad de quién? The faithfulness of who? ¿Del hombre o de Dios? Man or God? No, we see the faithfulness of Jesus. Vemos la fidelidad de Jesús. Vemos que aunque Pablo fue asesino, porque realmente es lo que es, even we see here that Paul, who was a murderer, because in reality that's what he was. Dios le tuvo misericordia. God was merciful to him. Pero vemos algo muy importante. We see one thing that's very important, right? Que leemos acerca de este hombre Ananías. That we read about this man Ananías. Ananías tuvo mandato. He received a mandate. Y el mandato fue ¿qué? Ve. The mandate was what? Go. ¿Fue una sugerencia? Was it a suggestion? No. Era un mandato. It's a command. ¿Qué hizo Ananías? Él fue. Right, he went. No persiguió alegando con el Señor. He didn't stay there arguing with the Lord. Él fue. Y en esos 3 días que Pablo estuvo ayunando y orando, hizo una cosa. So those 3 days that Paul was there praying and fasting, he did one thing. Se arrepintió de sus pecados. He repented of all his sins. Toda la maldad que había cometido contra los seguidores del Señor. All the wicked things he had done against the followers of the Lord. ¿Cómo sabemos eso? How do we know that? Porque inmediatamente cuando Ananías vino a la casa y le puso las manos sobre Pablo, le dijo que hermano Saúl, era su nombre anterior, recibe tu vista y sé lleno del Espíritu Santo. So what we see is that Ananias, when he went to go see Paul, or Saul at the time before he became Paul, when he went there, Ananias told him, brother Paul, be filled. Well, first he said, receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, eso es el bautismo del Espíritu Santo. So when the Spirit falls upon a person, that's the baptism of the Holy Spirit. Y sucede algo. Something happens. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti.
y empieza a morar en ti. So when the Spirit comes upon you and begins to live in you, algo sucede. Something happens. ¿Sabes qué es? You know what that is? Mira lo que dice en el versículo. ¿Dónde lo puse? Sorry. En el versículo, ya lo moví. Sorry, I moved it. Oh, 20, verse 20 of chapter 9, capítulo 9. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Right? Immediately, he began to preach Christ in the synagogues. ¿Por qué? Why? Porque tenía el bautizo del Espíritu Santo. Yeah, the baptism of the Holy Spirit. Esa fue la misericordia de Dios. That was the mercy of the Lord. Que el Señor lo encontró fiel. That the Lord was merciful and he found him faithful to be. Pero ¿qué dice? What does it say? Que él fue blasfemo, perseguidor e injuriador. That he was what? A blasphemer, a persecutor, and an insolent man. Pablo está describiendo lo que fue, ¿verdad? No lo que es. Paul's describing what he was, not what he is. ¿Por qué es muy importante entender esto? Porque como les digo, en Éfeso la iglesia está teniendo problemas. This is really important to understand because at the time in Ephesus the church is having issues. ¿Qué fueron los problemas? Las falsas doctrinas. Right? What was the problem? The false teachings, the false doctrines. Te voy a decir algo. I'm going to tell you something. Un hombre que no está lleno del Espíritu Santo te va a enseñar falsas doctrinas. Any man that is not filled with the Holy Spirit is going to give you false teachings. Si un hombre te habla, digamos, Jesús y, ya está mal. If any man ever teaches you it's Jesus plus, it's already wrong. Because it's only Jesus, es solo Jesús. No puede un hombre lleno del Espíritu Santo decirte, puedes vivir con tu novia, puedes tener relaciones fuera del matrimonio. See, no man filled with the Holy Spirit is going to be able to teach you and tell you it's okay to live with your girlfriend or boyfriend and have sex outside of marriage. ¿Por qué? Porque no tienen la convicción del Espíritu Santo, because they don't have the conviction of the Holy Spirit. Como les dije la semana pasada, su mente está chamusqueada. I told you last week, their conscience is seared. No escuchan la voz del Señor. They can't hear the word of the voice of the Lord. Cuando Pedro comenzó a predicar en el libro de Hechos en el capítulo 2, when Peter began to preach in the book of Acts chapter 2, versículo 38, verse 38, escucha lo que dice. Listen to what he says. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. So Peter says what? Repent. Be baptized, each one of you, in the name of who? Jesus Christ. For what? For the remission of sin, and you shall receive what? The Holy Spirit. Esa es la misericordia de Dios. That's the mercy of God. Te está dando lo que no mereces. He's giving you what you don't deserve. Pablo está declarando, yo recibí lo que no merecía. Paul's declaring, I received what I didn't deserve. Pero, como te digo, hay muchos que no piensan
que es necesario el arrepentimiento. So there's a lot of people who don't believe that it's necessary to repent of your sins. Pero para entrar al reino de Dios tienes que arrepentirte de tus pecados. But to enter the kingdom of heaven, you have to repent of your sins. Los falsos maestros estaban viniendo a decir, bueno, puedes tener a Jesús, pero tienes que también seguir el Torah. So false teachers would come in and say, well, you can have Jesus, but you also got to follow the Torah. Puedes tener a Jesús, pero tienes que orar a los ídolos de la ciudad. You can have Jesus but also you need to worship the idols. Eso es lo que estaban enseñando. Por eso es que vamos a ver en un momento, cuando cerremos, que Pablo le va a dar esa carga a Timoteo. We're going to see this eventually when we close, that Paul's going to give Timothy the charge. La carga de predicar el evangelio en su totalidad. The charge of preaching the gospel in its full totality. Porque mira lo que dice el versículo 14. Let's look at verse 14. Dice, y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvarlos a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Man. Pero esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrara en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. So it says, and the grace of the Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. However, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus might show all long suffering as a pattern to those who are going to believe on him for everlasting life. Cuando leemos Marcos primero, después de la tentación de Jesús y después de que Juan el Bautista fuera encarcelado, Jesús vino a Galilea y lo primero que dijo es esto: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. So in Mark 1, after Jesus' temptation and after we see that John the Baptist is arrested, right, put in prison, Jesus goes to Galilee. And the first thing he starts to say when he preaches is, repent, for the kingdom of God is at hand. That is Mark 1, 14, 15. Arrepiéntanse. ¿Qué es lo que debemos de predicar? What is it that we're supposed to preach? ¿Deberíamos de predicar salud, riqueza y prosperidad? Should we be preaching health, wealth, and prosperity? No. Tenemos que predicar el arrepentimiento del pecador. We have to preach about repentance for all sinners. Porque como dice aquí Pablo, because Paul says it, la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida para todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Right, verse 14, and the grace of the Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save who? Sinners, of whom I am chief. Jesús vino a salvar al pecador. Jesus came to save the sinner. En Romanos 5:20, Romans 5:20 dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. So in Romans 5:20 we read, moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin is abounded, grace abounded much more, so that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through who? Christ Jesus our Lord.
Cristo Jesús. Pero para ser salvos tenemos que arrepentirnos. To be saved, we have to repent. ¿Y qué significa el arrepentimiento? What does it mean to repent? Significa me arrepiento del pecado ahora, pero mañana continúa mi pecado. Does it mean I repent today, but tomorrow I start again? No. El arrepentimiento es un retorno. It's, you know, what it means is it's a return. It's you're turning your back on sin. Estás dándole la espalda al pecado. Ahora vas a vivir para la gloria de Dios. You're going to live for the glory of God. Pablo dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. You know, Paul said, Christ came to this world to save sinners, of which I am chief. Pablo, más que nadie, reconoce la gracia de Dios. Paul, more than anybody, recognizes the grace of God. ¿Por qué? Porque él hizo pecados graves, que muchas veces son imperdonables. See, Paul committed a lot of sins, grave sins, that sometimes they're unforgivable. Por el estándar del hombre, by man's standard. Pero cuando uno se arrepiente, Dios es fiel para perdonar. See, when one repents, God is faithful to forgive. Cuando miramos Mateo 1, 23 al 27, dice esto. Déjame pongo mis glasses. De pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús contestó: cállate. Lo interrumpió Jesús y le ordenó: sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu soltó un alarido y le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. Él asombró, se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaron con emoción. ¿Tiene tanta autoridad que hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes? So we read Mark 1:23, right? You know, this is what it says about Jesus, because we're talking about repentance and what God has done, right? What God can do. So Mark 1:23 says, now there was a man in their synagogue with an unclean spirit, and he cried out, saying, let us alone. What are we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. But Jesus rebuked him, saying, be quiet and come out of him. And when the unclean spirit had convulsed him and cried out with a loud voice, he came out of him. Then they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, what is this? What new doctrine is this? For with what authority commands even the unclean spirits, and they obey him? Pero ¿por qué preguntan esto? Why do they ask this? ¿Qué doctrina es esta? What doctrine is this? Son judíos, they're Jews. Deberían de reconocer el poder de Dios. They should recognize the power of God. Los demonios reconocen a Jesús. The demons recognize Jesus. Ellos dicen, yo sé quién eres, el Hijo del Dios Altísimo. They even cry out and say, we know who you are, the Son of the Most High God. Cuando Jesús le dice, sal de él, bam, para afuera. Right? When Jesus says, come out of him, bam, out. ¿Por qué? Why? Porque Jesús tiene toda la autoridad. Jesus has all the authority. El problema que sucede hoy, como en esos días, es que muchos viven en la religión. See, the problem that exists today as it did then is too many people live in religion. Los Efesios tenían su religión. The Ephesians had their religion. Pero su religión los mantenía en la esclavitud al pecado. Because they had their religion, but it kept them what? Enslaved to their sin. ¿Qué era el pecado? La idolatría. Was their sin. Idolatry. ¿Qué más? Sexo con prostitutas. Sexual prostitutes.
¿Qué más? What else? Pedofilia. Pedophiles. Era un problema en el mundo griego. It was a problem in the Greek world. Igual que ahora. Just like today. Sin embargo, los que reconocen a Jesucristo son puestos en la libertad de todo el deseo de la carne. See, those who recognize and understand and receive Jesus are set free from all the sinful desires of the flesh. Un día yo estaba aquí. One day I was right here. Y en el santuario grande, en the main sanctuary, estaban enseñando una película. They were showing a movie. Y era un domingo. Yo estaba dando un estudio. It was a Sunday and I was giving a study here. Y en eso sentí una presencia. In that moment I felt this entity, right? This presence que se me acercó. It came right up against me. Pero era una oscuridad. It was a wicked thing that I could feel. Yo continué predicando. I kept teaching. ¿Sabes qué estaba predicando? You know what I was teaching on? La gracia y el poder y la autoridad de Cristo Jesús. The grace, the power and the authority of Jesus Christ. Y dije, los demonios no tienen poder sobre nosotros. Demons don't have power over us. ¿Por qué? Why? Porque el que mora en nosotros es el Espíritu de Dios. See, the one who dwells inside of us is the Spirit of the Lord. Yo no me acordaba de la película. I didn't remember about the movie. But you know what the movie was about? ¿Saben de qué era? De un hombre que estaba poseído por un demonio. About a man who was in prison possessed by a demon. No es la primera vez que me ha pasado eso. Un día entré a una casa e inmediatamente al entrar le dije a la familia, aquí hay un demonio. It's not the first time that's ever happened to me. One time I walked into a house and I immediately told the family, oh, there's a demon in here. Y me dice la familia, ¿cómo saben? And the family tells me, how do you know? Porque yo lo siento. Because I could feel him. Y me confesaron que ellos, aunque decían ser creyentes, tenían un cuarto donde tenían ídolos. And although they professed to be believers, they had a room where they said they had idols. Y le prendían candelas a los ídolos. They would light up candles to the idols. Pues eso invita demonios. That invites demons into your home. Después de eso, les dije, por eso está aquí el demonio. That's why the demon is here. Yo no pudiera presentir eso si no tuviera el Espíritu de Dios. I couldn't sense that if I didn't have the Spirit of the Lord. Pero Dios demostró clemencia sobre Pablo, al igual que nosotros. So the Lord showed what? Clemency over Paul, just like he did us. He did for Paul what he did for us. Nos da su Espíritu. He gives us the Spirit que nos ayuda a predicar la palabra de Dios en su totalidad. He gives us a Spirit that allows us to teach His Word in full totality. Como les he dicho, yo no puedo comprometer la palabra de Dios para darle satisfacción a la gente que quiere vivir en pecado. I've told you guys in the past, I am not going to compromise the word of the Lord just so that I can make you feel good so you can live in sin. Tienes que arrepentirte de tu pecado. You have to repent of your sin. ¿Por qué? Why? Porque la gracia de Jesús es suficiente para llevarnos al arrepentimiento y a una vida limpia y una conciencia limpia. Because the grace of the Lord is sufficient to lead us to serve with and live a clean heart with a clean conscience and a clean life. Todo el pecado de Pablo fue perdonado. All of Paul's sins were forgiven. El día en que yo vine a Cristo, todos mis pecados fueron perdonados. The day I came to Christ, all my sins were forgiven. Por eso es que predicamos a Cristo Jesús.
y a nadie más. And that's why we preach Jesus Christ and nobody else. Porque ¿de quién recibió la misericordia Pablo? From whom did he receive mercy? ¿De los santos? ¿The saints? No, ¿verdad? De Cristo Jesús, Jesus Christ. ¿Por qué? Porque Cristo fue quien murió en la cruz. Because Jesus is the one who died on the cross. Si lees Mateo 23:13, if you read Matthew 23:13, dice así: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. So in Matthew 23:13 we read, but woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you shut up the kingdom of heaven against men, for you neither go in yourselves, nor do you allow others to go in. ¿Por qué lo dice? Why does he say it? Porque estos hombres son hombres religiosos, dedicados a la religión. He says this because these men are what? Religious men, committed to religion. ¿Dedicados a qué? A las tradiciones de los hombres. Dedicated to what? To the traditional men. No están dedicados a traer a la gente a la salvación. They're not committed to bringing people to salvation, sino a la religión, to religion. Y por eso lo que está diciendo aquí Pablo es, si él puede salvarme a mí, puede salvar a ustedes. So we can see from Paul reading this is what he's saying is, if he can save me, he can save you. ¿Por qué? Porque Pablo fue un hombre religioso. See, Paul was a religious man. No había otro como Pablo en Israel. There was another one like Paul in Israel. Pero la religión lo hizo ¿qué? Ignorante. Right? Religion made him ignorant. Me encanta lo que escribió Chuck Swindoll. Dice, es parte del plan soberano de Dios prepararnos para sus instrumentos de gracia en el mundo duro y desesperado. Claramente ese era el plan de Dios para Saulo. Sobre su cuerpo estarían las marcas duraderas de sus sufrimientos, prisiones, palizas severas, lapidaciones, naufragio, casi ahogamiento en bosques o emboscadas, robos, insomnios, hambre, soledad, enfermedad, deshidratación, hipotermia extrema y más de ella, de todo eso. Las estresantes e ineludibles responsabilidades de la iglesia. Cada prueba dolorosa y terrible lo puso de rodillas, convirtiéndolo en un hombre de gracia más profundo, humildemente comprometido a seguir la guía del Salvador. So Chuck Swindoll writes this: it is the part of God's sovereign plan to prepare us to be His instruments of grace to a harsh and desperate world. Clearly, that was God's plan for Saul. On his body, he would be enduring stripes of sufferings, imprisonment, severe beatings, stoning, shipwreck, near drowning, ambushes, robberies, insomnia, starvation, loneliness, disease, dehydration, extreme hypothermia, and beyond all that, the stressful, inescapable responsibilities of church leadership. Each painful, awful ordeal brought him to his knees, turning him into a deeper man of grace, humbly committed to following the Savior's lead. Don't we all wish we could do that? ¿No les deseamos todos sufrir eso? ¿Quién quiere sufrir? Who wants to suffer? Anybody want to suffer? ¿Nadie quiere sufrir? El sufrimiento te trae más cerca a Dios. Suffering brings you closer to the Lord. Pablo sabe eso mejor que nadie. Paul knows that better than anybody. Como yo les he dicho, yo he estado pasando mucho sufrimiento este año, pero ese sufrimiento me ha traído más cerca a Dios. I told you, I've been going through a lot of hardship this past year, but all those hardships bring me even closer to the Lord. Me trae más a mis rodillas, more to my knees. Más a entregarme al Señor, more to surrendering to the Lord.
¿Por qué? Porque cada vez que hago eso recibo su misericordia. Because every time I do that, I receive His mercy. Recibo su clemencia. I receive clemency. Pero más que nada, me da a recordar que yo no pertenezco a este mundo. But more than anything, reminds me, I don't belong to this kingdom. Este reino es el reino de Satanás. This kingdom is the kingdom of who? Satan. El reino de Dios es el reino de la vida eterna. The kingdom of God is the what? The kingdom of eternal life. Quería decirles esto. I wanted to share this with you. Sin la obediencia de Ananías al Señor, Pablo no habría escuchado las palabras hermano. So this is what I want to share with you. Right, without the obedience of Ananias, Paul would have never heard the words brother. Las palabras hermanos que inmediatamente fue seguido con recibir su vista a la oscuridad de la religión a la luz de la relación con Cristo Jesús. So the word brother, which was then immediately followed by him receiving his sight, and him coming out of the darkness of religion to the light of a relationship with Jesus Christ. Cuando nosotros recibimos a Jesús, salimos de la oscuridad a la luz gloriosa del reino de Dios. See, when we receive Jesus Christ, we come out of the darkness of sin into the glorious light of the kingdom of God. Por eso, ¿qué tenemos nosotros que ver con la oscuridad? What do we have to do with darkness? Nada. Yo te voy a decir algo muy sincero. I'm going to tell you something serious. A mí me duele el corazón que muchos jovencitos conocen más de la música de Taylor Swift que la gloria de Dios o las alabanzas del Señor. I'll share with you this. And it breaks my heart that children know more of the lyrics to the songs of Taylor Swift than they do the words of the worship of the Lord Jesus Christ. Yo he visto jovencitos que aquí en el pasillo se ponen a cantar música mundana y allá adentro, en la alabanza. I've seen kids who out here in the hallway singing worldly music by memory. But when it comes to worshiping the Lord in the sanctuary, they're just sitting like this. They don't know the lyrics. No se saben las notas. ¿Por qué? Why? Comienza en el hogar. Starts in your home. Si tú permites esa música mundana, estás permitiendo que Satanás entre. If you're allowing that music into your home, you're allowing Satan to come into your home. Yo no miré los Grammys, I didn't see the Grammys, pero miré unas fotos de las Grammys. ¿Sabes qué vi? A Satanás en acción. You know what I saw? I saw Satan in action. ¿Viste cómo se visten? Did you see how they dress? La mujer que llegó casi desnuda, the woman that showed up literally naked. Se me hace que es una que se llama Lady Gaga con cuernos, así todo parecía demonio. La Lady Gaga looked like a demon. Y eso es lo que canta la juventud. That's what the youth sings. Y muchos padres dicen, pero no tiene nada malo. A lot of parents say, there's nothing wrong with it. What does light have to do with darkness? ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad? Nada. Mira lo que dice el versículo 17. Let's look at verse 17. Dice, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Right? Now, to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be what? Honor. And what? Glory
For what? For today? No, forever and ever. Amen. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios si estamos permitiendo que el enemigo introduzca el pecado en nuestro hogar y en nuestro ser? How are we going to glorify God if we're allowing the enemy to introduce wickedness, sin into our home and into our being? ¿Qué es lo que dice 1 Juan? Pero es 1 John, capítulo 5, 20, 21 dice esto. 1 John 5, 20 and 21 says, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Think about it, piénsalo. Para que podamos conocer al Dios verdadero, y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Now read what it says, right? John 1, or 1 John 5, 20, 21. And we know that the Son of God has come and has given us understanding that we may know who? Him who is true. And we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. This is who? The true God and eternal life. Little children, listen. Keep yourself from idols. Idols. Primero, first, we are to honor the Lord, our Savior, and Him alone. Tenemos que honrar al Señor, nuestro Salvador, y a Él solamente. Segundo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y la adoración a las cosas mundanas. Right? So we have to repent of our sins, and from what? From worshiping the worldly things. Toda nuestra alabanza debe de ser para Cristo Jesús. All our worship has to be for the Lord Jesus Christ. Si Él es tu rey, ¿qué estás haciendo en el mundo? Con las cosas del mundo. If He's your king, then what are you doing in the world and with the things of the world? El mundo es el reino de Satanás. See, the world is the kingdom of Satan. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. We live in this world, but we're not a part of this world. Nuestro llamado es que llamar al pecador a la salvación. Our calling is to what? Call the sinner to salvation. No a permanecer en el mundo, not to remain in the world. Romanos 5, 12 al 18. So Romans 5, 12 to 18. Leemos la palabra uno no menos de 11 veces, porque por un hombre entró el pecado al mundo, pero por el justo somos salvos. Right, so in Romans 5, 12, 18, we read that the word one no less than 11 times. Why? Because through one man came sin into the world, Adam, and through one man came salvation into the world, Jesus. Y si continuamos leyendo los versículos y los examinamos, and as we read through the scriptures and then we examine them, we also find otra palabra, we find this word. Reinado, we find this word, right? Kingdom. Se utiliza 5 veces en ese mismo mensaje de los versículos. So we see that word kingdom 5 times in the same verses. Pero ¿cuál reinado? What kingdom? El reinado de Cristo, the kingdom of Jesus. Hermanos, hermanas, tenemos que glorificar a nuestro Señor con nuestro corazón. El corazón de nosotros es solo para Cristo Jesús. My brothers and sisters, we are to honor the Lord and love Him because our hearts is for one and one only, Jesus Christ. Él debe ser nuestra obsesión. He must be our obsession. It's okay. They call you a Bible thumper. Don't worry. Praise the Lord. Don't mock you. Se van a burlar porque dices que andan con tu Biblia y tu Biblia. It's okay. Está bien. Créeme. Se han burlado de mí. A mí me han dicho, ay, ya cállate. Believe me, they mock you. They've done it to me. They've told me before, why don't you just shut up already? I can't.
No puedo. Es que yo estoy bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y su mandato es, ve. See, I'm under the authority of Jesus Christ. And his commandment is, go. Go do what? Go and preach the gospel. Ve, predica el evangelio a todo el mundo, to all the world. Porque leímos que Cristo vino al mundo a salvar al pecador, right? We read that Jesus came to this world to save who? The sinner. Como dijo mi maestro Larry Powers ayer, my teacher Larry Powers en el colegio bíblico at the Bible College said yesterday, van a haber veces que hay gente que no lo va a recibir. Deja de desperdiciar tu aliento. Porque no van a recibir al Señor. As he said, there's going to be times when you're going to meet people who are never going to accept the Lord. You're literally just wasting your breath. Te van a preguntar preguntas tras preguntas, pero nomás lo hacen para perder tiempo. They're going to ask you question after question after question. It's just to make you lose time. You know how I found out? Because it happened to me. A mí me pasó. Había una persona que siempre me decía, pero ¿qué tal esto? ¿Y qué tal aquello? ¿Y qué tal? Y yo le daba la respuesta de la Biblia y siempre decía algo diferente. Nunca vino a Cristo hasta este día. See, there was one person I used to talk to about the Lord and he would always say, well, what about this? What about this? What about this? And every time I give him an answer straight from the Bible, he would eventually come up with another excuse. To this day, he's not saved. Yo dejé de perder mi tiempo con él. You know what I did? Me fui con otro amigo y él vino a Cristo. I stopped sharing with this one. I went to another one and he came to Christ. Porque mira lo que dice el versículo 18. Look at what it says in verse 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en ti, cuando a ti miletes por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. So when we read verse 18, it says, this charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by then you may wage the good warfare, having faith and a good conscience, which some, having rejected concerning the faith, have suffered shipwreck. They've gone back. Of whom are who? Hymenaeus and Alexander, whom I delivered to Satan, that they may not learn to blaspheme. ¿Cuál es el mandamiento? Which is the commandment? Which is his charge? To conform to the prophecies that were spoken of him, right? Que se conforme a las profecías que se hablaron acerca de él. Que mantenga la fe, to maintain the faith. Que mantenga una buena conciencia, to maintain a good conscience. La semana pasada les dije, I told you last week, right? El que tiene el Espíritu de Dios, escucha las cosas de Dios. He who has the Spirit of the Lord hears the things of the Lord. El que no tiene el Espíritu de Dios no escucha las cosas de Dios. Him who doesn't have the Spirit of the Lord doesn't hear the things of the Lord. El falso maestro no tiene el Espíritu de Dios. So the false teachers don't have the Spirit of the Lord. Son muy famosos. They're real famous. Pero ¿saben qué me da a recordar? You know what it reminds me of? What did the Lord say? Wide is the path that leads to destruction, right? Ancho, dijo el Señor. Es el camino que lleva a la destrucción. But narrow is the what? The road that leads to eternal life. Piénsalo. Think about it. La carretera a la vida eterna es bien delgada. It's real small. It's thin. That's the charge. Ese es el mandamiento.
Predica el evangelio. Preach the gospel. Con una conciencia limpia. With a clean conscience. Yo miro a Adrian Rogers casi todos los días. I see Pastor Adrian Rogers almost every day. Siempre ha sido uno de mis favoritos predicadores. Always been one of my favorite preachers, right? And even though he went home to be with the Lord years ago, I still love hearing him. Y aunque él esté en la presencia del Señor, me encanta escucharlo. Y ayer estaba escuchando. Yesterday I was listening to him. Y escuché esto. Nunca lo había escuchado. Never heard it before. Y aunque miro sus videos, a veces cuando escucho ese mismo video 2 o 3 veces, aprendo algo nuevo. So every time I see his videos, even though I might see the same video 2 or 3 times, I always learn something new. Y esto es lo que escuché ayer. This is what I heard yesterday. Lo tuve que escribir. Estaba pausing. I kept pausing it so I can write it. Pero dice, el capítulo 5 del libro de Romanos, a veces llamado la constitución del cristianismo, y qué gran capítulo, el capítulo 5 trata sobre la autoridad. Les digo esto, nada está resuelto hasta que se resuelva el asunto de la autoridad. Permítanme decirles nuevamente, nada está resuelto hasta que se resuelva el asunto de la autoridad, y la iglesia que pretende ser una iglesia y no opera bajo la autoridad del reino es una iglesia farsa, no una fuerza. Y cualquier cristiano que no haya descubierto el tremendo valor y poder de la autoridad del reino está viviendo por debajo de sus privilegios. Es una desgracia, es una deshonra para su Señor soberano, es una fuente de burla para los demonios y se ha engañado a sí mismo. Si no aprende lo que la Biblia enseña sobre cómo descubrir, implementar y disfrutar la autoridad del reino. Dios quiere que usted como creyente gobierne y reine no solo algún día, sino hoy. No solo endulce a Dios, sino en el desagradable ahora. Y ahora debe tener victoria sobre el mundo y el diablo. So I'll read it in English, because it was long. Now I love what it says. Chapter 5 of the book of Romans, sometimes called the Constitution of Christianity, and what a great chapter it is. Chapter 5 deals with authority. I tell you this, nothing settled under the matter of authority is settled. Let me say that again. Nothing is settled until the matter of authority is settled, and the church that pretends to be a church and does not operate under the kingdom of authority is a farce, not a force. And any Christian that has not discovered the tremendous worth and power and kingdom authority is living beneath his privileges. He is a disgrace. He is a dishonor to his sovereign Lord. He is a source of mockery to demons. He has cheated himself if he does not learn what the Bible teaches about how to discover, how to deploy, and enjoy the kingdom authority. God wants you as a believer to rule and to reign, not just someday, but today. Not just in the sweet by and by, but in the nasty now. And now you ought to have victory over the world and over the devil. ¿Y cómo vamos a tener la victoria? Bajo el poder del Espíritu Santo. How are we going to have victory? Under the power, the influence of the Holy Spirit. El Espíritu Santo nos da ¿qué? La fe y la buena conciencia. See, the Holy Spirit gives us what? The good faith and the clean conscience. Por eso les digo, that's why I tell you. Cuando yo acabo de predicar, when I'm done teaching or preaching the word, yo no me voy con mi conciencia diciendo, oh Lord, did I teach anything wrong? I don't go home thinking, did I teach anything wrong? ¿Enseñé algo malo, Señor? No, mi conciencia está limpia. My conscience is clean. ¿Sabes por qué? Porque antes de que ustedes lleguen, before you get here, I'm already here an hour and a half ahead. ¿Y sabes lo que estoy haciendo? You know what I'm doing for an hour and a half? En ese cuartito, in that room. On my knees, en mis rodillas orando, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos ministre este día y que comiences conmigo. Lord, that your Spirit may minister today to all of us
but start with me. Si no estoy aquí 1 hora y media antes haciendo eso, ¿qué poder tengo yo? ¿Mi carne? Right? If I'm not here an hour and a half doing what I'm doing before you guys get here, what strength will I have? My flesh? ¿Para qué quiero fuerza de la carne? Why do I want the flesh? I don't want its strength. Yo quiero el poder del Espíritu Santo. I want the strength, the might of the Holy Spirit. Pero el único modo que lo voy a obtener es estando en mis rodillas donde gano la batalla. See, the only way to obtain that is being on my knees where I'm going to win the battle. En mis rodillas es donde derroto a Satanás. It's on my knees that I defeat the devil. Por eso es cuando yo me voy, mi conciencia va limpia. When I leave, my conscience is clean. Porque le digo al Señor, Señor, elimíname a mí y lléname de ti. I always pray, Lord, remove me of me and fill me with you. Y esa es mi paz. Esa es mi alegría y mi gozo. That's my joy and my peace. You know, quiero terminar con esto. I want to finish with this tonight. Y es algo que también dijo Adrian Rogers. It's something that Adrian Rogers said. Si estoy sosteniendo una bicicleta suspendida del aire con una cadena, ¿cuántos enlaces deben romperse para que la bicicleta se caiga? 1, ¿correcto? Bueno, si pones tu fe en cualquier otra cosa que no sea Cristo, caerás, porque nuestra fe es un enlace que está unido a Jesús y Él nunca se rompe. Más bien rompe todos los pecados y nos sostienes. So this is what he said. If I'm holding up a bike suspended from the air with the chain, how many links need to break before the bike falls to the ground? 1, right? Well, if you put your faith on anything other than Christ, you will fall. Because faith is one link, not many, that are attached to Jesus, and He never breaks. Rather, He breaks all sins, and He holds us up. And we read that in Matthew 12:30. Lo leemos en Mateo 12:30. 1 link, un enlace. Cristo Jesús. Él no quiebra. He doesn't break. Y Él te va a sostener. And He'll hold you up. Es por Él que hasta este día yo no he quebrado. It's because of Him that to this day I haven't been broken. I don't know if you know. No sé si les dije. La semana pasada, el miércoles, estábamos comenzando el servicio. Me llamó mi esposa. So last week, last Wednesday, we were about to start service, and my wife calls me. Y si mi esposa me llama antes de empezar el estudio, hay problema. So if my wife is calling me right before the study, I know there's a problem. So le contesté. I answered. Me dice, babe, se está calentando el carro y está aventando humo por todos lados. So she says, babe, the car is overheating and there's smoke coming out of everywhere. So me tuve que ir. I had to leave. Lo miré. Nada de... No water. Finalmente fue un sensor que no servía y arruinó todo. So one sensor didn't work and it ruined everything. Radiator needs to be replaced. Water pump's going to have to be replaced. The sensor's going to have to be replaced. And hopefully the heads didn't get damaged. So el radiador, la pompa, el sensor y ojalá y las cabezas no se arruinaron. So we're down to one car, right? Un carro. Y dije, ahora agarró una grúa. Now I gotta get a tow truck. Y el Señor
en su misericordia, 2 semanas antes me ha dicho, ve, cambia de aseguranza y vete para esta. So 2 weeks before, in His mercy and His grace, the Lord said, hey, go change insurance and go to this one. So I changed insurance that I've had for years. Cambié de aseguranza que he tenido por años. Cuando le llamé a la aseguranza, me mandaron la grúa, pero no me dijeron cuánto me iba a costar a mí. Y la neta, la verdad, yo no tenía plata, no había lana, right? I was broke. So truthfully, I had no money. We were broke. So le llamé a la grúa, I called the tow truck company and I said, oh, ¿cuánto debo de pagarles? Nada, está completamente cubierto. So when I called them, I said, oh, how much do I need to pay out of pocket? And they said, nothing. You're completely covered. And I said, what? What do you mean I'm covered? You're covered. Le dije, ¿cómo que estoy cubierto? Estás cubierto, no vas a pagar ni un centavo, not a penny out of your pocket. That was the Lord. Because at that moment, with everything that's been going on, the devil's kicking me. En ese momento, todo lo que me ha pasado, el enemigo está dando patadas. But the one link that holds me up is Jesus Christ. El enlace que me sostiene es Cristo Jesús. Si no fuera por Él, if it wasn't for Him, guess what? I would break. Yo caigo. Pero Él me sostiene. He holds me up. And that's my prayer. Esa es mi oración, de que ustedes se enlacen a Cristo Jesús. That you link yourself to Jesus Christ. Nadie más. No hay ningún otro nombre dado bajo el cielo al hombre por el que podamos ser salvos. There is not another name given under heaven by which we must be saved. Porque a través de todo lo que nos ha pasado este año, ese enlace no se ha quebrado. Despite everything we've gone through this past year, that link has not broken. And that's why I come every Friday, an hour and a half ahead, to be in prayer. Por eso vengo cada viernes, 1 hora y media, para estar solo yo en oración. Para animarlos a ustedes, so I can encourage you. The devil is not going to break you, because you're linked to the most powerful God in this entire universe, Jesus Christ. El enemigo no va a quebrantar tu enlace porque estás unido, enlazado al más poderoso Dios en este mundo, Jesucristo. Hold on to Him. Agárrate de Él. Venga lo que venga, it's okay. Whatever comes, it's okay. Because this is not our home. Our citizenship is in heaven. Este es nuestro hogar, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y un día todo esto pasará. One day all this will end. It'll pass. And on that day, when we stand before the King of Kings, let me tell you, I'm going to be praising Him. El día que esté en la presencia de mi Rey de Reyes, deja decirte que lo voy a alabar. Voy a agarrar mi sombrerito, take my little hat in the name of Jesus. Okay, let's pray. Oremos. Pero antes que nada, como hacemos cada semana, si alguien no conoce al Señor, ahora es el momento de entregarle tu vida a Cristo Jesús. And if you don't know the Lord as your personal Savior, tonight is the night to give your life to Christ Jesus. So, si alguien quiere recibir al Señor, es una oración. If you want to receive Christ, it's just a prayer. Let's pray. Repeat after me. Repite después de mí. Señor, Lord, I come before your presence. Vengo ante tu presencia, Señor. And I confess that I need you. Te confieso que te necesito a ti. I confess that I need your mercy. Te confieso que necesito tu misericordia. Te confieso, Señor, que tú eres el único que me sostiene. And I confess, Lord, that you are the only one who holds me up.
Be my God. Sé mi Dios. Sé mi Señor. Be my Lord. Sé mi Dios. Be my God. Y mi Rey. And my King. Perdona mis pecados. Forgive my sins. Y úneme a ti. And unite me to you. Desde día en adelante, from this day forth, te recibo como mi Salvador. I receive you as my Savior. Como mi Dios. As my God. Como mi vida eterna. As my eternal life. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Amén. Si alguien ha orado con nosotros, bienvenido a la familia de Dios. If somebody's prayed with us, welcome to the family of God. Pero con eso vamos a acabar esta noche. With that we'll finish tonight. Y que Dios los bendiga. May the Lord bless you. Y una vez más, voy a estar orando por ustedes. I'll be praying for all of you. So let's pray. Vamos a orar. Padre eterno, venimos ante tu presencia. Heavenly Father, I come before your presence. Y te agradezco, Señor, tu amor, tu compasión y tu caridad. And I thank you, Father, for your love, your grace, and your mercy. For your compassion. Te agradezco, Señor, que nos fortaleces. And I thank you, Father, that you strengthen us. Te agradezco que nos edificas. I thank you that you edify us. Te agradezco que nos llenas de tu Espíritu Santo. And I thank you that you fill us with your Holy Spirit. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí con nosotros esta noche. Bless everybody who's here tonight with us, Lord. Bendícelos en su camino a su casa. Bless them on their way home. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. And I ask you in Jesus' name. Amen. Bueno, hermanos y hermanas, una vez más, gracias por venir. Thank you once more for coming. Dios los bendiga. God bless you.